Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Dios le bendiga. Nuevamente, gracias por la oportunidad de dejarme entrar en sus hogares. Que la paz y la bendición de Dios esté sobre todos nosotros. Amén. Hermanos, en esta oportunidad les traigo una reflexión bíblica que tiene que ver con la juez Débora del Antiguo Testamento. Una historia, hermanos, una obra, un trabajo que ella hizo en el nombre del Señor en ese tiempo, que quedó grabada, sentada en las páginas magistrales de la palabra de Dios. Quedó grabado allí por siempre, hermanos. Entonces, esta es una historia sumamente importante. Una de las jueces de esa historia, la cuarta juez. Y vamos a hablar un poco de ella. Pero vamos en palabra de oración para que sea Dios el que nos bendiga y guíe, que sea Él que guíe en la palabra de Dios, que guíe lo que decimos y lo que aprendemos. Padre de la gloria, gracias le damos por su bendición y por su presencia. Le pedimos, Padre Santo, que sea usted que nos guíe y que hable, Padre Santo, de su palabra. Le pedimos que la podamos aprender, Padre Santo, y sobre todo ponerla por obras en este sentido de compartirla con todos los demás, Señor. En Cristo Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Muy bien, esa es la idea, hermano, de que estemos estudiando la palabra de Dios y que la compartamos con nuestro prójimo. Débora, hermanos, la encontramos en el libro de Jueces. Y en esta oportunidad vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 4 del 1 al 10. El 4 del 1 al 10. Y les recomiendo que leamos en casa todo este capítulo, lo que es el capítulo 4 del 1 al 23, hermanos. Todo el capítulo. En esta oportunidad vamos a hablar nada más que de 10 versículos por cuestiones de tiempo y estas cuestiones. Y también les recomiendo el capítulo 5, hermanos, completo, desde el versículo 1 al versículo 31, 32, por ahí si no me equivoco. Ok, hermanos, Débora, nombre de dos personajes que encontramos en la Biblia. Encontramos este nombre en dos personas en el panorama bíblico, como dije, ¿no? Pero primeramente vemos que este nombre significa abeja, abeja del campo, ¿no? Es lo que significa Débora, una abejita, una abeja, ¿no? Ok, como les dije, este nombre, hay dos nombres de Débora en la Biblia. La primera es la sierva de Rebeca, si recuerdan, por allá en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 8. Allí encontramos esta sierva de Rebeca que se llama Débora. Y la segunda, pues, la que vamos a estudiar, que fue una líder juez israelita en los tiempos premonárquicos, podemos decir, hermanos. Premonárquicos, de monarquía en ese tiempo. Ok, Débora fue la líder de Israel, identificada como la profetisa, hermanas, jueza y esposa de Lavidot. Ahí está en Jueces 4:4. Y ella vivió, hermanos, aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo, ¿verdad? O un poco más adelante, durante la opresión cananea de esos tiempos al pueblo judío, al pueblo judío o al pueblo de Dios. Tuvieron una opresión allí con los cananeos, con ellos. Ella se describe, hermanos, Débora se describe en Jueces capítulo 5 y versículo 7 como la madre de Israel. Imagínense ese título. Allá leyendo el capítulo 1, versículo 7, el pueblo de Israel la describe a ella como la madre en Israel.
debido a su papel, hermano, en la liberación del pueblo de Dios. Lo que ella hizo y su valentía, hermanos, y lo que vamos a hablar ahorita, vamos a notar que por qué fue que la llamaron así, madre en Israel. Pero vamos a leer el contexto, los versículos que le dije de Jueces capítulo 4 del 1 al 10, para así tener la idea. Le sugiero que pongan atención a lo que vamos a leer, porque hay algunos nombres, títulos, ciudades que las voy a ir nombrando, y entonces recordemos que está escrito en la palabra de Dios. Ok, dice, hermanos, el libro de Jueces capítulo 4, vuelvo y repito, del 1 al 10, de esta manera. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, o ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazar, y en la capital, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Eroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramad y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo del Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Fue la palabra de Dios, hermano, en Jueces 4 del 1 al 10. Vemos acá, pues, cómo está relatado, cómo en forma profética Débora, hermanos, habló con Barak, que era allí el que juntó estas 10,000 hombres para ir a enfrentar a Sisara, capitán, hermano, del ejército de ese tiempo. Entonces, hablando de Débora, hermano, un poco, hablando de ella, porque ella es el punto central en este momento. Entonces, aparte de Moisés, hermanos, solo Samuel tuvo también la misma combinación de oficios: profeta, juez y líder militar. Eso hizo Débora, hermanos. Ella fue, hermanos, profeta, vuelvo y repito, juez y líder militar y esposa de paso. Todos estos oficios que ella realizó y lo pudo hacer bien,
para algo Dios la escogió para estos trabajos. Débora también, hermano, servía habitualmente como jueza, escuchando y diciendo los casos que le presentaban el pueblo de Israel. Los pueblos, hermanos, la gente llegaba hasta ella, hasta esta palmera de Débora, así se llamó ella el sitio, como su oficina o algo. Pareciera que, bueno, que era como un campo o algo así, una tienda de campaña en ese sitio de Betel. Y ahí subía la gente a exponerle sus problemas. Que como sabemos, hermano, y nos metemos en el tiempo y en la historia, uno puede ver que los problemas son agobiantes, hermano, y unos tras de otros. El pueblo de Israel peleándose juntos unos con otros y ella tenía que resolver todos estos problemas al estilo Salomón. Debió haber sido una mujer, por supuestamente, muy sabia también, admirable. Y que eso cansa, hermano, más los oficios de esposa. Todo esto hacía Débora. Lo bueno es que las mujeres pueden hacer tantas cosas a la vez, hermano. Mejor que nosotros los hombres. Y estas cosas. Ella pues convocaba a todas estas personas allí a la palmera de Débora y resolvía todos esos asuntos. Y juez por tiempo, hermano, hizo eso. Ella fue, hermano, la cuarta juez de Israel, ¿verdad? Cuyos triunfos, junto con Barak, conforman el primer relato, hermano, uno de los primeros relatos del libro de Jueces. Cuando vamos al versículo 1.3, hermano, el versículo 1.3 dice que nuevamente el pueblo pecó y sufrió la opresión. Esta vez, hermanos, por 20 años bajo el dominio cananeo. Eso lo vemos, hermano, en el panorama, en la historia de los israelitas. Cuando estaban bien con Dios, hermano, tenían bendición, presencia de Dios y no les faltaba nada. Y eran pueblos fuertes y temidos. Pero se apartaban de Dios. ¿No les parece como familiar eso? Entonces, en estos tiempos se apartaban de Dios. Cuando uno se aparta de Dios, hermanos, porque siente que no le hace falta nada, trabajo, salud y todo eso, es gravísimo. Porque Dios busca, hermanos, a los adoradores. Dios busca a las personas que le den gloria y honra y acciones de gracias. Ok, entonces se apartaron de Dios, hermanos. El pueblo pecó, como se peca también hoy en día. Y bueno, Dios los dejó. Dice que los vendió en una forma de que se apartó de ellos. De cierta forma, porque en realidad nunca Dios se aparta de las personas en su totalidad. Aún en esos 20 años de opresión, Él estaba allí. Pero tenían que aprender la lección en ese momento. Y no hasta que oraron es que Dios los ayudó. Entonces, cuando se ve uno, hermano, con el agua al cuello, como se dice popularmente, entonces que se acuerda uno de Dios, se acuerdan las personas de Dios. Lamentable. Esto se repitió muchas veces, como dije, en la historia del pueblo israelí. Continuando ya en el versículo 2-3, hermanos, se cuenta que Javín, rey de Caná, el cual reinó en Azor, siempre ando pronunciando la H, entonces, pero es Azor. Entonces, Javín era el comandante general acá, hermano, el jefe, como dicen en México, el mero mero. Él era el jefe allí de todos esos comandos. Pero años antes, hermanos, en la historia de Josué, vemos que Josué derrotó a un rey de Hazor, de esa zona de Hazor, y también llamado Javín. Josué capítulo 11, en su versículo del 1 al 15. Entonces algunos pensaban que probablemente Javín era un título y no un nombre. Así algunos lo veían por este tiempo que luchó Josué y derrotó a ese rey en Azor. Entonces, pero el nombre de Javín se encontró, hermano, posteriormente en un texto llamado Mari, ¿verdad?
un sitio arqueológico en el río o cerca del río Éufrates. Se encontró allí un tipo de texto pergamino, confirmando que es un nombre, que no se trataba de un sitio o algo así, sino que era un hombre. Un nombre. Y entonces, y hay algunos otros textos y algunas otras evidencias arqueológicas. Interesante también, hermano, estos estudios arqueológicos, lo que se encuentran y cómo se confirman las escrituras. Y una maravilla, hermanos, todo dirigido, hermanos, todo centrado por el Espíritu Santo. Se ve la mano de Dios allí en todas estas investigaciones. En el periodo, hermano, de los jueces, hablando del capítulo 2, versículo 2, este libro de los jueces es interesantísimo. Entonces prevalecía aún el sistema de pequeños reinos, hermanos, rivales importantes de la época de Josué. Pequeños reinos y eran rivales unos de los otros. Pero claramente Javín era el más poderoso de la mayoría, de todos esos pequeños reinos y también rivales entre ellos. Javín, hermanos, Javín, el más poderoso de todos ellos. Fuerte, hermanos, que pudiéramos entrar en detalle en eso también, y entonces eso vería y nos enseñaría todavía un poco más lo que es el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Y llega esta juez, hermanos, Débora, y con la mano de Dios y con la ayuda de Dios, en su fe y vigor, hermanos, derrota a toda esta gente. Como cizaña, como a Javín, a los dos, hermanos. Ella los destruyó y liberó su pueblo de esa opresión y todo eso. Ok, verso 4. Débora es una de las 5 mujeres, hermanas, llamadas también profetisas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son profetisas, ¿verdad? Una de ellas fue como decir Hulda, que la encontramos en 2 de Reyes 22:14. Otra de ellas llamada Noadias, Nehemías 6:14, ella la menciona ahí, Noadias y Hulda. Y también la esposa de Isaías, en Isaías capítulo 8, versículo 3, que fueron llamadas mujeres profetizas que hablaban de parte de Dios. Interesante. Hablar de Hulda, hermano, y hablar de Noadias sería interesante también. Si podemos, un día las estudiamos a ella también. Entonces, profetizar, hermano, porque ellas son llamadas profetizas. Profetiza o profetizar quiere decir anunciar o predecir las cosas distantes o presentes o futuras en virtud, hermano, del don de profecía. Todos los profetas del Señor en este tiempo, hombres y mujeres que hablaron de parte de nuestro Señor, de parte de Jehová, estos eran profetas y fueron llamados profetas, tanto mujeres como hombres. Ellos hablaron de parte de Dios. También se encuentran en mujeres profetisas en la Biblia, que en realidad no eran profetisas, hermanos. La llamaban profetisas, pero eran falsas. Eso también sería otro estudio interesante, ¿no? Como también Dios nos ha enseñado, hermano, me recuerdo que dice que si, en el caso de profetas, que si Dios le hablara a alguno, si alguien dijere que habla de parte de Dios y aquello no se cumpliere, entonces es un profeta de presunción. No tengas temor de él. Entonces, porque el caso del profeta es que se identifican, hermano, porque lo que dicen de parte de Dios es una realidad y se cumple al pie de la letra. Entonces, esto es lo que es el profeta. Pues, si dice que es profeta de Dios y habla de parte de Dios, eso siempre va a ser así, ¿verdad? Una acertación al 100%, hermano.
Ok, entonces vemos versos 5, 6 para continuar. Débora, cuando vemos aquí en el versículo 5 y 6, hermano, vemos que Débora mandó a buscar a Barak, ¿verdad? Hijo de Abinoam, de Cedes, de la ciudad de Cedes, en Neftalí. Entonces, le mandó a decir, esta es la orden, de forma más ampliada, esta es la orden de parte de Jehová. En ese tiempo, como decir la parte de Yahé, que es el nombre correcto en esos tiempos, hermanos, Yahvé, el Dios de Israel, hermanos. Dirígete al monte de Tabor y podemos decir que recluta a 10,000 hombres entre los hijos de Neftalí y los hijos de Zabulón. Estas 2 ciudades están pegadas al norte. Entonces, ok, y entre estos dos, busca estos 10 hombres, recluta, los manda a decir el Señor, porque ya Dios estaba empezando a tomar acción de las peticiones de oración de Israel. 20 años, hermano, orando. A veces uno ora y uno no quiere que se nos realicen las cosas de un día al otro. Pero esta gente pecó, hermanos, y estuvieron orando 20 años. Debe ser para que uno aprenda la lección, hermano, de los errores. Ok, entonces Débora aquí no solo comandó un enfrentamiento, hermanos, estaba mandando a buscar a Barak para que reúna estas 10,000 personas porque lo que iban a hacer. Pero Débora aquí no solo comandando un enfrentamiento, sino también un resultado victorioso. Esta profeta, hermanos, tenía ya el resultado en su corazón, tenía el resultado que ya Dios le había dicho lo que iba a pasar. Esta gente los voy a entregar a ti. Y usó la misma palabra, los voy a vender a ti, a ustedes aquí para que ustedes ganen la batalla con él. Entonces eso es el versículo 7 y 8 de nuestro contexto, hermanos. Pero aquí sucede algo, hermanos, que podemos decir que Barak, que iba a buscar los 10,000 hombres, él dudó, hermano, en llevar a los israelitas a la batalla. Tuvo dudas. Esta falta podemos decir, de coraje, esto de tener miedo, la falta de coraje, hermano, en el sentido de tener vigor, impulso, hermanos, denuedo en hacer las cosas, como cuando se dice, me voy a armar de fuerza y de coraje y voy a ir a la lucha, ¿verdad? Entonces, es llenarse de esfuerzo, hermanos, y de posición positiva y armarse, como dicen, de coraje e ir y marchar con fuerza a hacer lo que se va a hacer, ¿no? Impulso y vigor, vámonos para allá. Él no tenía eso. Más bien le dio, en el momento, ¿verdad? Le dio miedo y no dudó, pues, dudos. Por eso será que estaban así. Estaban orando, pero cuando Dios les presentaba la solución, entonces dudaban. Esta es la enseñanza, hermano, de estas historias que se ven entre líneas y se ven también en la palabra clara, que uno la lee y se identifica con ellos. ¿Seré yo una persona de esa? ¿Seré yo una mujer de esa? En el caso de las mujeres, que está uno orando y llega Dios y manda, ve para allá, que yo voy contigo. Y yo mejor no voy, pero entonces ¿para qué estás orando? Y esas cosas. En el caso de que Barak orara, estuvo orando, pero dice que todo el pueblo estuvo orando. Y es posible que lo estaba haciendo también, pero dijo Dios, dice la profeta Débora, esta es la solución, manda a buscar los 10,000 hombres, reúnelos. Y eso es un trabajo. Cuando hacemos petición y oración a Dios, hermano, Dios nos da la respuesta, pero a veces nos usa en pro de nuestra misma respuesta a la oración. Ok, continuando, ¿verdad? Entonces, en esta falta, pues, de coraje, de esta falta, hermano, de rechazar y apartar el miedo,
Entonces, esta falta en asumir su responsabilidad, iba a comandar, hermanos, él y todas estas cosas, no tenía responsabilidad en eso, no tenía responsabilidad en eso. Entonces, eso forzó, hermano, a Débora a ir con él. Porque Barak dijo, ¿verdad? Cuando leemos ahí en versículos 7 y 8, iré si tú vienes conmigo. Uno puede hasta mirar esa cosa, ¿no? Si tú vienes conmigo, voy. Mira, dice Jehová que reúne hasta 10 personas. Y yo, vámonos para allá, 10,000 personas. Vamos, vete para allá. No, yo voy si tú vienes conmigo, porque lo entendió así, que ve a batallar. Tú. Y Débora le dijo, ok, Débora. Ella le dice, iré contigo. Mire qué mujer tan valiente, hermanos. Ir a una batalla, hermano, en esos tiempos, que no es como ahora que los soldados se disparan unos a otros, no debería hacer estas cosas también, pero son balas que van y van, balas que vienen, cosas que explotan. Pero en esos tiempos era puro espada y machete y flecha, hermanos. ¿Cómo serían esas guerras al terminar, hermano? Una carnicería allí, partes humanas por todos lados, cuerpos escuartizados. Hombre, eso en la mente tanto del hombre como de la mujer es impresionante. Pero la Débora aquí, hermano, dijo, iré contigo. Así, vámonos. Porque era una mujer de fe, hermanos, una mujer llena del Espíritu Santo. Yo voy contigo, porque Jehová está con nosotros. Eso tenía esa mujer en su ser. Entonces, bueno, por consiguiente, la reputación de la victoria sería para una mujer. Y Débora se lo dice, bueno, si yo voy contigo, la reputación, hermanos, la reputación va a ser para una mujer. Porque resulta, hermano, que Dios siempre tendrá a alguien que haga el trabajo. Y esa persona es una persona de fe, de convicción y lleno del Espíritu Santo. Alguien lo va a hacer. ¿Verdad? Alguien lo va a hacer. Si uno quiere, en la iglesia del Señor, en su iglesia, hay que hacer ciertas cosas y algunos no lo quieren hacer, y mejor lo cambian y esta cuestión, Dios va a buscar a otro, pero se va a hacer, hermano. Recuerdo que en los tiempos de los apóstoles se le decía a Pedro y los que estaban con él, y los castigaban y los azotaban, hermano, de parte de los romanos y algunos sacerdotes judíos. Y le decían, ya paren de hablar y predicar en ese nombre de Jesús. Y ellos decían, ellos le respondían, juzguen ustedes, ¿verdad? Obedecer a los hombres primero que a Dios. Si paramos de hablar, si paramos de decir lo que hemos visto y oído, las piedras hablarían, hermano. Las piedras hablarán. Y uno pasa este versículo así por encima, pero mire, hermanos, si los hombres que conocían la palabra de Dios en ese tiempo paraban de hablar y paraban su responsabilidad, las piedras, iban a ver por primera vez unas piedras hablando, hermanos. Yeah. En los tiempos de Éxodo, hermano, de una piedra salió un arroyo de agua, yeah, que alimentaba al pueblo de Israel. El maná, una especie de comida, de pan, bajaba del cielo. Llamaban el pan, el maná, que descendía del cielo. Ellos miraron todo eso. Ok, pero entonces vemos pues allí que estos hombres, estos líderes no hacían su trabajo y Dios usó a Débora. Ok, en la historia, hermano, también, en la historia estamos hablando de Débora, pero también descubrimos que hay una mujer llamada Jael, 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 una mujer cenita. Ella mató al famoso Sisara, ¿verdad? Que leímos en Samuel capítulo 4 del 1 al 10, ¿verdad? Porque este era el que con el que iban a comandar ellos, un comandante general allí, esta persona.
Sí, ella mató a ese famoso Sisara, clavándole una estaca, hermano, en la sien, en la cabeza. Eso habla del versículo 17 y el versículo 22 del capítulo 4 de Samuel, de Jueces, perdón, del libro de Jueces que estamos estudiando. Versículo 17 al versículo 22. Entonces, ambas mujeres, hermano, fueron heroínas. En una época en la que el liderazgo de Israel estaba casi roto. Yo les recomiendo que estudiemos el libro de Jueces desde el capítulo 4, versículo 1 al 23, al 24, específicamente al 24, ahí termina el 24. Y también el capítulo 5, desde el versículo 1 al 31, se repite prácticamente la historia allí, con algunos otros detalles y estas cosas. Pero vemos esta cuestión. Esta batalla, hermano, la gana Débora y Barak. Ellos ganan esta batalla, ¿no? No, que dice la palabra de Dios que no quedó ni un soldado con vida, enemigo. Pero el comandante Sisara pudo escapar a pie, hermanos. Y se escabulló y llegó a una casa que estaba como entre el medio de las dos situaciones, entre estas guerras y estas cuestiones. Y llegó a la casa de esta mujer llamada Jael. Entonces, cuando él entra en su casa, que era como una tienda, le dijo que lo protegiera y esa cosa, pero que le diera agua porque tenía mucha sed y muy cansado. Entonces, Sisara llega y le dio, llega a Jael, la mujer, y le dio leche. Entonces, dándole leche, él toma la leche y estaba tan cansado que se acostó y se tapó ella lo tapó con una manta. Y le dijo Sisara a Jael, si alguien llega a la puerta, dile que no estoy, porque sabía que lo andaban buscando. Y se acostó allí. Estaba tan cansado que se durmió. Entonces llega, hermanos, esta mujer Jael cuenta la historia del capítulo 4, del 1 al 24, que ella aprovechó ese momento y agarró una estaca, hermanos, de la que se sostienen la tienda de campaña, y se la clavó con un martillo, hermano, en la cabeza, en la sien. Entonces dice que en la sien, en la cabeza, dice que así murió este hombre Sisara. Sisara, él murió allí. Pero ella fue tomada como heroína de eso, hermanos. Y se dice, hermanos, que Jael fue bendita, que se dice, bendita sea entre las mujeres Jael. Mujer de Abel, Ceneo, dicen, sobre las mujeres benditas seas en la tienda, dice Jueces capítulo versículo 24. Entonces, entre estas dos mujeres, hermanos, mira lo que hicieron. Este comandante que se fugó encontró, hermano, su castigo a través de esta otra mujer. Eso era un peligro, hermano, un hombre como ese, que entra en una casa donde ella está sola. Eso era un peligro. Entonces, a lo mejor ella, en vez de darle agua, le dio leche para que se sintiera cómodo de que está bien. Pues si le da agua, bueno, fue lo que pidió, pero dándole leche, calma su sed y a la vez lo alimenta. Entonces se siente más confiado. Le dio leche y esta cosa. Sí, debe ser que no había agua, ¿no? Es como más confianza, hermano, para que el hombre estuviera ahí tranquilo. Y aprovechó, hermanos. Y uno dice, ay, qué cosa tan cruel. Pero esta gente eran horribles, hermanos. Ellos, lo que dice la palabra de Dios, fueron muy, muy crueles con el pueblo de Dios. No sé, ellos no tuvieron pues porque no tuvieron oportunidad y no tuvieron complacencia con estas personas. Es impresionante. Esa es la historia, hermanos, que vemos en Débora, ¿verdad? Y sus entornos. Podemos continuar. Dice también, hermanos, en los estudios que pude recopilar, Débora y Barak continuaron su ofensiva, hermanos, hasta que destruyeron por completo a Jabín, el comandante principal.
Este era el que gobernaba en Jasón, el versículo 24. Hermano, y vemos que miren, este Jabín, el comandante general, con el ejército más grande. Sisán tenía 900 carros errados, dice, ¿no? Ese estaba grande, pero estaba a las órdenes de Jabín. Tanto Sisán y Jabín fueron derrotados los dos a través, hermanos, de Débora y Barak. Y Débora era la comandante, hermano, allí. Ella escuchaba la voz de Dios. Esto es lo que van a hacer. Y Barak con ella. Los dos. Pero la que impulsaba ahí era Débora. Y entonces, ganándole, hermano, a Sisara, se fueron al mayor, que sería Jabín, ¿verdad? Y lo destruyeron también por completo, hermanos. Por completo. Ahí está en la historia. Porque nada hay imposible para Dios. Si tú eres una mujer de fe y de convicción en Dios, hermanos, hermana, y está llena del Espíritu Santo, obra para Dios. Dios está contigo y nada imposible para ti. Porque porque hermanos, como nos dice la palabra de Dios, como nos enseña la palabra de Dios y nos da esa confianza, porque el que está contra nosotros, el que está con nosotros, mayor es que todos, hermanos. Sí. Uno con Dios es la mayoría. Sí. Viéndolo en un punto general. Viéndolo en un punto general. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Estas partes aquí son la belleza. Esta es la parte escrita, hermano, de estas mujeres para darnos fortaleza y fuerza con la palabra de Dios escrita. Estas son las señales verdaderas que dice Juan, el apóstol Juan, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Si alguno demanda señal, hermano, estas son las señales. Las que hemos de creer son las señales escritas que están en este libro. Cuando los judíos buscaban señal, y Jesús le decía, señal no le será dada, sino la señal de Jonás, le dijo. Pero lo que está escrito, esas sí son señales, y esta es una de ellas. Entonces, bueno, continuando, vemos, hermanos, que hubieron excavaciones en Hazor, y efectivamente han revelado evidencia de una destrucción masiva en esa época. Y era tan severa que la ciudad no fue reconstruida, hermanos, hasta la época de Salomón, por allá en el siglo X antes de Cristo. Ahí están las evidencias de esas batallas que hubo. Se arrasó con todo. Esta mujer iba adelante, hermano, como cañón. Esta Débora. Obedeciendo al Señor era lo que ella estaba haciendo. También Débora, hermano, fue una prominente autora del canto de victoria en el libro de Jueces, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Después de las victorias y todas de estas cosas, por supuesto, gente agradecida. La gente de Dios es agradecida. Y ella, hermanos, redactó una alabanza, porque así dice la palabra de Dios, una alabanza en el capítulo 5, versículos del 1 al 3. No obstante, este capítulo es bastante amplio, es del capítulo 5 al versículo 31, del capítulo 5, versículo 1 hasta el 31, y que narra otra vez más o menos la historia, como le dije, pero del 1 al 3 es un cántico. Y también ella dio su nombre a un lugar en Israel que se llama la Palmera de Débora. La Palmera de Débora, allá en Jueces capítulo 4, versículo 5 que leímos,
Entonces quedó un lugar ahí que llaman la palmera de Débora. Era como decir, hermanos, el buffet de abogados o el buffet, la corte general acá de Débora. Pero no había un edificio así de cortes y esas cuestiones como en estos tiempos, sino una palmera. Lo que se necesita, pues, lo que se necesita es el cerebro y la inteligencia. Eso era ella, se reunía en esa palmera y quedó ese lugar allí llamado la palmera de Débora. Muy bien, quiero leerles el Jueces capítulo 5, 1, 3, porque de esa manera cierra, hermanos, esta historia de batallas, hermanos. Esto no fue nada fácil, hermanos. Esta historia de batallas, pero fue triunfante en Dios, y ella dedica esta alabanza, vuelvo y repito, en agradecimiento a Dios. Jueces capítulo 5, versículo 1 al 3, que dice así: Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. La palabra load acá del versículo 2, load a Jehová, significa una palabra de alabanza, hosana, loores, dad, a load. Hay un corito que nosotros cantamos que dice loor a Cristo el Rey, ¿no? Loores dad al Cristo el Rey. Eso es lo que es load. De manera, hermano, que así el capítulo 5 de Jueces también incluye este cántico, como dije, de Débora, de una forma tan linda y poético, sumamente bonito. De maneras, hermanos, que con esta historia me gustaría seguir más y detallar más con tanto que hay aquí, hermanos. Es tan tremendo y precioso, hasta la forma arqueológica. Pero espero haberle servido con esta pequeña reflexión y porción de la palabra de Dios en referencia a Débora. Mujer profetisa, juez, esposa y en su momento comandante de batalla. Sobre todo mujer de fe, vuelvo y repito, y convicción en Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, y hasta una próxima oportunidad que Dios nos dé nuevamente. Amén.